Hola, ¿cómo están? Daniel Lizárraga, qué gusto de verte, Daniel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches para mí. Estoy en Madrid, los saludos de Madrid, España. Estoy acá en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se hace cada año precisamente, y este año tocó el turno pues a Madrid. Entonces, estamos por acá con cientos, no me equivoco, de colegas de toda Latinoamérica, disfrutando y charlando sobre cosas de lo que nos apasiona, que es el periodismo de investigación. Daniel, como siempre, muchas gracias por estar aquí en esta ocasión. Daniel es editor y coordinador de proyectos de investigación periodística en el Instituto de Información para la Guerra y la Paz. Déjame decir, Daniel, que eres un periodista con una larga y fructífera historia de periodismo de investigación. Has trabajado en asuntos relevantes en diversos medios también en nuestro país y ahora en este Instituto de Información para la Guerra y la Paz. Bienvenido, Daniel. Gracias. Gracias. Me Víctor gusta. Ronquillo, ¿cómo estás? Víctor Ronquillo, buenas Hola, tardes. ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo para Daniel, también para Ricardo, para ti desde luego y para el público que amablemente nos escucha. Y qué gusto que esté Daniel y qué gusto que esté en Madrid. Envidia de la buena, ¿eh? Gran ciudad. Eso que ni qué. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer estar en este espacio. Un saludo muy afectuoso a mi amigo Lizárraga, compañero de proceso hace muchos años, un gran investigador, un gran periodista. Hay una anécdota por ahí muy interesante, que un día llegué a proceso y el cubículo suyo y el mío pues, más o menos coincidían, y resulta que veo que tenía una montaña de expedientes de casi de 1 metro de altura, y eran información que había solicitado a través de los medios de transparencia, donde recuerdo, porque bueno, en ese momento él todavía no había escudriñado todo, pero dice, es que acabo de descubrir la cuenta que pagaba Marta Sagún de teléfono celular, pagaba 1 millón de pesos mensuales. Estamos hablando de época de Fox. Entonces, bueno, entre otras cosas ahí, de esas perlitas que había en esos expedientes, en esa montaña enorme de documentos, él había pescado ese dato que me llamó mucho la atención, y la verdad, pues me sorprendió bastante que la entonces primera dama pagara 1 millón de pesos mensuales nada más de teléfono celular. Entonces, Sí. bueno, desde entonces, pues, con Daniel hay una amistad muy, muy estrecha, lo conozco, nos vemos poco, pero cuando nos vemos, pues es bastante disfrutable conversar con él, sobre todo porque, bueno, ha sido un periodista avesado, es un periodista que se ha metido mucho en todo este eh, trabajo de investigación asistido por computadora. Entonces, claro, también en el campo, pero es muy alentador y muy ilustrativo hablar con Daniel siempre. Sí, así es. Pues bienvenido, Daniel, Víctor, Ricardo. Vamos a empezar. Perdón, ¿querían decir algo tú, Ah, no, Daniel? solo le dije gracias a Ricardo. Adelante. Bueno, pues hoy hay muchas cosas. Daniel, tú que estás en Madrid, seguramente ya habrás visto la información en México acerca de carros bomba en dos municipios de Guanajuato, en Tecpan de Galeana Guerrero, un enfrentamiento cuyo número de bajas del lado de los presuntos delincuentes es indeterminado, pero hay quienes dicen que es alto. Y en Culiacán, donde siguen las cosas complicadas, entre otros terrenos, Reforma habla de un video en el cual se ve a un mando militar o de la Guardia Nacional específicamente ordenando mátalo, mátalo a un civil al que persiguieron, dispararon y luego quisieron consignar como cómplice de crimen organizado, y que cuando vieron que estaba vivo hubo una orden de matarlo, aunque se dieron cuenta de que había una cámara de video que estaba captando todo y dijeron, espérate, se aborta la operación, y se salvó la vida de esa persona. En fin, todo esto en un marco que yo quisiera que ojalá pudiéramos abundar. Voy a ir haciendo algunas preguntas más o menos concretas, también con la idea de que podamos tener respuestas rápidas y que vayamos analizando todo esto. Víctor Ronquillo, Víctor, ¿crees que ha cambiado el enfoque de la política de seguridad? Y para simplificarlo,
que hoy hay más, está habiendo más balazos que abrazos, Víctor? Yo creo que sí, que no hay duda de ello, y creo que es evidente ante los hechos, ¿no? Lo que encontramos en estos distintos lugares, en el México real, como lo mencionabas hace un rato en la anterior entrevista, hace evidente que las tareas ahora tienen un carácter distinto, ¿no? Un carácter donde además de lo que pueda pensarse de acciones vinculadas a pues terminar con las causas, ya la presencia de las Fuerzas Armadas no es solamente disuasoria, ¿no? Aunque sigue argumentándose, como se dijo muchas veces en el pasado, y así ocurrió con la captura del MAX, que el ejército respondió a una agresión. Creo que esto nos hace evidente que la estrategia que presentó Claudia Sheinbaum ahora abarca o encaminada a algo más que la disuasión, y que es la acción muy concreta para terminar con estos grupos con una vía que es compleja, ¿no? La vía de las armas y la violencia. Gracias, Víctor. Daniel Izárraga, ¿ves cambios ya activos en la política de seguridad pública en relación con la postura que mantuvo el presidente López Obrador durante su sexenio? Si así fuera, ¿qué ingredientes o elementos distintos ves, Daniel? Mira, yo creo que hablar de estos proyectos que incluso va a seguir Claudia Sheinbaum de Abrazos No Balazos, y que trata de poner un cimiento social, digamos, que permita que los jóvenes, la gente, vaya desvinculándose con las actividades delictivas y de esta manera en general con educación, salud, bienestar, puedan ir arrancando a las familias de las manos del narcotráfico. Es un proyecto que indudablemente puede ser bueno, lo es, pero yo creo que el problema es que es un proyecto a muy largo plazo. Es decir, yo no sé cuántos años nos tardaríamos en hacer eso, que es indispensable, sí, pero no sé cuántos años nos vamos a tardar en eso. Mientras tanto, a ras de tierra, a ras de suelo, pues está pasando todo esto, y lo que sucede es que el Estado mexicano a nivel federal, estatal y no se diga municipal, pues está totalmente rebasado, porque no puede con este problema, ¿verdad? Porque no se trata de declarar la guerra, es decir, yo creo que ni siquiera hay capacidad para contenerlos, y eso me parece muy delicado. Bien, Daniel, gracias. Ricardo Ravelo, ¿ves un cambio ya, un giro notable en la política de seguridad que ahora encabeza y el eje principal es García Harfuch? Sí, yo creo que hay un cambio. Todavía no podemos hablar de un giro en la política antimafia total, porque faltan muchos elementos, ¿no? O sea, es decir, el hecho de que ya estén metiendo el músculo con la fuerza del Estado, no quiere decir que haya un cambio total, porque faltan muchos aspectos por atender. Uno de ellos, por ejemplo, es el hecho de que la estructura de la narcopolítica, que yo he insistido mucho, está intocada. Hay mucho político, demasiado, de todos los partidos, ligados a actividades criminales. El municipio libre está totalmente tomado por el crimen organizado, de ahí la, la lucha territorial que hay y la violencia. Y obviamente, otro aspecto que me parece que falta por atacar es el lavado de dinero. No hay, en los últimos 10 años, no hay un solo sentenciado por lavado de dinero en México. Es decir, es un delito que hoy tiene otras características porque se persigue, es decir, la gente o las personas que disponen de una cierta suma que no pueden acreditar, aunque no sea producto de una actividad ilegal, pues ya es considerado lavado de dinero. Es decir, el Estado o el gobierno, la justicia, tiene muchas más armas para poder atacar el delito, sin embargo no lo hace. Hay impunidad todavía muy elevada, 98, 99% de impunidad, es decir, 2 o 1, si acaso,
de cada 100 delitos llegan a una sentencia firme. Es decir, es un nivel altísimo que hay que abatir. Es decir, hay aspectos como estos que están todavía intocados, pero sí vemos a unas Fuerzas Armadas más activas, ya digamos que haciendo la tarea, ejecutando acciones que no vimos en el sexenio anterior. Me parece que sí hay un cambio ligeramente visible, pero hay un cambio en el que parece que la temática de este gobierno, la política, digamos, de este gobierno será aplicar también ese elemento que hacía falta, que es la fuerza del Estado, la coerción, y aquí sí vemos un cambio en que, pues, seguramente en este sexenio habrá más balazos que abrazos. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, antes se criticaba mucho la inacción de las fuerzas federales, el hecho de que eran, pues, incluso agredidos, expulsados en las comunidades, y había ese crítica. Ahora, Víctor, ¿qué habrá que hacer? Aplaudir que las fuerzas federales asuman el ejercicio de la fuerza legítima del Estado contra infractores, Víctor. Bueno, pues mira, son 19 muertos, ¿no? En el enfrentamiento cercano a Culiacán, el antier. Sí. Y hay también la utilización de por lo menos un helicóptero artillado. No hay duda de que esto que yo mencionaba, de que se ha pasado a una acción violenta más allá de la disuasión, nos presenta un escenario distinto, un escenario francamente de guerra, como lo he dicho en otras ocasiones, guerras localizadas, guerras de manera concreta. No, me parece que las labores que acompañan a estas acciones, que son labores, incluso se menciona en el boletín de prensa de la Secretaría de la Defensa, que quienes intervinieron fueron fuerzas especiales del Ejército. Estas labores de inteligencia deberían llevar acciones no precisamente que nos generen esta tensión y esta violencia, insisto, como un escenario de guerra, ¿no? Creo que, por otro lado, la situación es muy grave, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero creo que la labor de inteligencia tendría que llevar no a la aniquilación del enemigo. López Obrador lo dijo muchas veces, ¿no? Si comparamos esta característica terrible y violenta de la llamada guerra del narco y contamos el número de transgresores de la ley, como los llamaron entonces también, muertos en enfrentamientos, resulta alarmante. Quizá veamos mucho de esto a lo largo de este sexenio, pero hay algo más que es muy preocupante, la respuesta por parte del crimen organizado, ¿no? Y ahí entramos a otro territorio, porque ¿qué explica lo ocurrido en Acámbaro? ¿Qué explica en el contexto de este pacto establecido entre el gobierno local y el gobierno federal? Pero ese ya es otro tema. Bien, Víctor, gracias. Daniel Izárraga, ¿crees que lo que estamos viendo y sucediendo genera incertidumbre, desasosiego social en México, pero también la vista interesada desde Estados Unidos de quienes quieren promover la idea de que hay terrorismo en México y que eso debe abrir paso a intervención específica del gobierno de Estados Unidos, Daniel? Mira, yo creo que lo van a hacer. Es decir, tenemos dos elecciones, o van a pasar dos cosas, la mala o la peor. Es decir, con esto quiero decir, o gana o pierde Trump. Entonces, bueno, ahí tenemos una presión por ese lado, pero en este momento, Julio, quisiera poner un poco la atención del otro lado por virtud de mi trabajo, en que, bueno, una buena parte es estar ayudando y asesorando a colegas de Centroamérica y el Caribe, fundamentalmente en los últimos meses. Yo me empecé a dar cuenta que había un reacomodo importante de fuerzas del narcotráfico que evidentemente van subiendo la droga desde Colombia hacia Estados Unidos,
y que tarde o temprano esto iba a dar un fuerte coletazo en México. Es decir, la caída en Honduras de Juan Orlando Hernández no significó el fin del narcotráfico. Lo que está sucediendo es que hay un reacomodo ahí y también hay muchos problemas. Honduras está pasando de ser un país de tránsito a un país de producción, incluso de fentanilo. Ahí empiezan los problemas. El Salvador es un asunto de tránsito y en Guatemala hasta hace medio año, quizá un poco más, un año me atrevería a decir, empezó a darse una fuerte disputa, igual como la estamos viendo ahora en México, entre el cártel de Sinaloa con sus socios guatemaltecos y el cártel de Jalisco Nueva Generación por las rutas, por las pistas, por los lugares donde el trasiego de droga, las rutas marítimas, y también fue una lucha muy fuerte donde el Estado en este momento también está rebasado, porque ahí las complicidades de décadas han sido presuntamente con presidentes, sobre todo con diputados, con alcaldes. Entonces, todos estos movimientos que se están dando en la región, pues indudablemente en algún momento iban a tener un coletazo durísimo en México con estos dos cárteles que están dominando el país. Bien, Daniel. Ricardo Ravelo, ¿qué crees? ¿Que la nueva política del gobierno federal respecto a crimen organizado o cárteles está provocando que haya un reacomodo de grupos en las regiones y a nivel nacional? ¿O al revés? ¿Es esa recomposición la que está generando la reacción del gobierno federal? Te lo digo porque en TECPAN estamos viendo este nuevo grupo GNG, que parece que las siglas corresponden a Guerrero Nueva Generación. Se habla mucho de que hay una alianza ya entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de los Chapitos, y se habla pues de las alianzas de los Mayitos, del Mayito Flaco, con una serie de grupos y bandas regionales. Mira, Recomposición nacional del mapa criminal y causado por qué, Ricardo. sí, mira, yo creo que cuando el Estado aprieta tuercas, vienen estos reacomodos. Esto lo vimos con Calderón. Ahora, no, esto no quiere decir que las acciones realmente vayan a llegar a buen puerto, porque el crimen organizado también tiene su propia dinámica. Es decir, cuando el Estado aprieta tuercas, pues se generan muchos efectos dominó en el contexto nacional. Lo vimos con Calderón, por ejemplo, cuando inició la guerra, los grupos, había 6, 7 cárteles más o menos, y estos empezaron a asociar unos con otros, incluso lograron un control continental muy amplio, y de esta manera se fortalecieron, es decir, no se quedan con los brazos cruzados. Tienen muchísimas alianzas, posibilidades de asociación para fortalecer sus negocios, poner a salvo sus tareas criminales, etcétera. De tal suerte que yo creo que esto que está empezando en México ahora con este giro, posible giro o cambio de política antimafia, pues sí, va a generar reacomodos, el surgimiento de nuevos grupos criminales, asociaciones entre grupos que antes eran antagónicos y hoy pues se van a aliar por necesidad, por urgencia. Lo que me llama la atención en el caso de Sinaloa es que se le esté pegando solo al bloque Mayo-Zambada. Y los Chapitos, ¿acaso van a ser los aliados del sexenio? Porque hay un dato interesante que considerar. Es decir, la DEA habló yo conversé con un agente de la DEA hace poco, me decía, bueno, mientras en México se pensaba que realmente el gobierno de López Obrador tenía líneas de entendimiento con el cártel de Sinaloa, pues los datos que nosotros tenemos registrados es que el grupo criminal que más creció en México fue el cártel de Jalisco. Y curiosamente ahora se habla, no está confirmado oficialmente, pero ya se habla muy fuerte a nivel de los círculos policíacos, militares, de las agencias de inteligencia, de esta posible alianza entre los Chapitos y el cártel de Jalisco Nueva Generación para combatir
a la Malliza, como le llaman a los grupos ligados al bloque Mayo Zambada. Entonces, hay que recordar que el cártel de Jalisco nació como un brazo de Sinaloa, pero cuando era todo un bloque, ¿no? Cuando estaban, digamos, el Mayo, el Azul, Nacho Coronel, entre otros, incluso los Beltrán Leiva, ahí nace el cártel de Jalisco, con este personaje, Nemesio Ceguera, que era michoacano, gente de los Valencia, que funda con los michoacanos este grupo del cártel de Jalisco con asiento en Jalisco. Y era un brazo de Sinaloa, luego se separan, se dividen, y bueno, dadas las circunstancias y digamos, apretón de tuercas del gobierno, pues ahora los obligan a aliarse para enfrentar al Mayo Zambada. Es decir, no estamos hablando de una guerra frontal, total, contra todos los grupos, porque ahí está, digamos, intocado el cártel de Tijuana, con Enedina Arellano, está intocado el cártel del Golfo, entre otros grupos criminales. Ahorita el tema es Sinaloa. ¿Qué va a pasar en Sinaloa? Es decir, es posible que el objetivo oficial sea abatir completamente al bloque Mayo Zambada y negociar oficialmente, porque no hay de otras cosas así, políticamente con el bloque Chapo y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Bien. ¿Qué va a pasar con el resto? No sabemos, eso todavía está por verse. Bien, Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, estas versiones de una cierta preferencia al cártel Jalisco, hubo incluso desde avionetas arrojaron en días pasados en Culiacán algunos volantes en los que dicen: sinaloenses, no descansaremos hasta entrar a Culiacán. Queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por los chapos. Para eso necesitamos derrocar a este gobierno que los apoya. Es un comunicado firmado por la Malliza. Víctor Ronquillo, Rubén Rocha Moya estuvo con la secretaria de Gobernación y dijeron que habían hecho el compromiso de reafirmar la lucha contra el crimen organizado, la secretaria de Gobernación y el gobernador de Sinaloa. Rocha Moya también estuvo con legisladores federales de la llamada 4T, quienes le dieron también su respaldo. Pareciera que va a seguir adelante Rocha Moya a pesar de todo lo visto y vivido, entre otros temas, con aquel montaje del video sobre el presunto asesinato en ese video de Héctor Melesio Cuen, el principal opositor de Rocha Moya. ¿Cómo ves ese gobierno de Rocha Moya y si todo lo que está sucediendo lo va a consolidar o debilitar como gobernante? Bueno, yo creo que lo que no se ha dicho, y tú lo aludes muy bien, es que al final de cuentas no se trata de una crisis de seguridad lo que se está viviendo en Sinaloa. Se trata de una crisis política, porque más allá de las especulaciones, lo que sin duda encontramos es que evidentemente existen fuertes nexos de distintas instancias del gobierno de Rocha Moya y de las instituciones policíacas con grupos que en un momento conformaron al grupo predominante del narcotráfico y del crimen organizado en Sinaloa, ¿no? El cártel de Sinaloa, así llamado. Y hay que recordar también que esa ruptura que ahora se hizo evidente no fue resultado de la captura del Mayo Zambada. Más bien la captura del Mayo Zambada y esta acción turbia en la que participa en un acto de evidente intervencionismo el gobierno de Estados Unidos y las agencias de Estados Unidos, más bien es resultado de la fractura que tuvieron dentro del cártel después de la caída del Chapo. Más allá de la información oficial y de la versión Netflix, es evidente que el negocio del fentanilo provocó esta fractura y sobre todo después de que este personaje, el Chapo Guzmán, seguramente instrumentalizado por grupos de poder alojados en los sótanos del Pentágono, sin duda generó también el relevo y la búsqueda de nuevos liderazgos, ¿no?
Entonces, esta crisis política me parece que es grave y que al final de cuentas también ha enfrentado a diferentes grupos del poder político a nivel nacional y a nivel federal. La posición de la Fiscalía General de la República en contra de los intereses que en Sinaloa auspiciaron estos eventos y han generado esta terrible confrontación de más de 200 muertos y muchos desaparecidos, ¿no? Intereses que, bueno, vemos el rostro de un juez, ¿no? Otra vez estos jueces. Y tampoco podemos negar que, mira, que buena parte de la economía, buena parte de la vida social, civil, en Sinaloa y en otros estados de nuestro país está marcada por la presencia del narcotráfico, ¿no? O sea, eso parece que no lo reconocemos y sin apegarnos a versiones Netflix de narcoestado y todo esto, pues es una realidad. Yo creo que por el momento el gobierno federal ha buscado fortalecer a Rocha Moya, que fue candidato ganador y que participó auspiciado, cobijado por Morena, pero al final de cuentas también existen otras fuerzas económicas y políticas en la convulsa Sinaloa de hoy en día. Claro. Víctor, gracias. Daniel Izárraga, acudo específicamente a tu experiencia. Debo decir que desarrollaste una actividad muy interesante y muy importante en El Salvador, en este medio de comunicación, El Faro, un medio reconocido internacionalmente, que ha estado denunciando analizando y difundiendo periodísticamente los excesos y los detalles negativos de los procesos de lucha contra el crimen organizado por parte del presidente Bukele en El Salvador. ¿Qué decir ante la tentación de la mano dura que dice sí, actúen enérgicamente, mano dura contra los criminales? Vemos que hay este ascenso de, yo lo decía, liberar el gatillo de las fuerzas federales, cada vez más el que haya este tipo de hechos. Relataba hace unos minutos el caso que, según un video que asegura Reforma que tiene en su poder, se ve a un elemento de la Guardia Nacional diciendo mátalo, mátalo a un civil, aunque no lo hacen porque había una videocámara. ¿Cómo ves la tentación de la mano dura en México, conforme a la experiencia que tiene sobre todo en Centroamérica, en El Salvador, Daniel? Mira, Julio, compañeros, a mí al principio me daba un poco de escozor y después, pues a veces hasta risa, perdón, en las elecciones algunos personajes, hombres y mujeres de varios partidos, sobre todo el PAN, me parece, y por ahí también alguna vez escuché al candidato de Movimiento Ciudadano decir que de alguna manera le gustaba lo que hacía Bukele, aunque luego se echó para atrás y dijo que no. Pero sí, ¿por qué? Porque la tentación es bastante fuerte. Lo que no tienen en cuenta con el modelo de Bukele es que solamente ven la parte de arriba, es decir, los resultados que tiene, pero lo que subyace en el fondo es que en El Salvador están suspendidas las garantías individuales, es decir, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de manifestación, aunque lo ha respetado en algunas ocasiones, y sobre los medios de comunicación hay una hacha colgando ahí que dice que el gobierno, palabras más, palabras menos, puede actuar contra los periodistas y los medios de comunicación si escriben algo que a su juicio y consideración se conduzca como apología del delito. ¿Quiénes controlan a los jueces? Pues Bukele. ¿Por qué hizo? Ganó la mayoría del Congreso por la vía democrática y lo que hizo el Congreso fue destituir a todos los jueces, destituir a todos los ministros de la Corte y puso a pura gente que son allegados a ellos por la vía del dedo. Eso es lo que sucedió. ¿Qué es lo que todo el mundo podría decir? Pues qué bueno, no importa que se suspendan las garantías individuales. Eso está muy bien mientras no te toque a ti.
mientras no te toque a tu vecino, mientras no le toque a tu familia. ¿Por qué? Porque si a un policía, tu hijo, tu hija, tu amigo, le parece sospechoso, lo va a meter a la cárcel acusado de pandillero y se va a estar por lo menos 10 años en la cárcel y después lo enjuician. Entonces, a mí me parece que eso es sumamente grave porque no sabemos en México, yo espero que nunca sepamos qué es la suspensión de las garantías individuales, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con el modelo Bukele. Bien, Daniel, gracias. Ricardo Ravelo, podemos seguir analizando los temas que quieran sobre este asunto, pero también está el de la reforma judicial, el proceso de consolidación de lo que ya está en la letra constitucional, pero aún hay objeciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo vas viendo este proceso, Ricardo Ravelo? Parece que ese arroz ya se coció, ¿te parece así, Ricardo? Yo creo que sí, la reforma con todos estos ires y venires va caminando con resistencias dentro del propio Poder Judicial, porque, bueno, es un poder que se resiste a ser reformado, porque no hay autocrítica, y creo que cuando no hay autocrítica, pues no, es muy difícil un cambio. Entonces, este cambio tiene que venir de fuera, o sea, no va a surgir del propio Poder Judicial. Sería lo más viable que el propio Poder Judicial se autorreformara. Pero cuando a nivel de institucional como en lo personal no hay autocrítica, pues no hay posibilidades de nada. Entonces, creo que ahorita esto se tiene que empujar muy fuerte para que haya esta reforma. Es necesaria, es decir, tiene sus asegúnes, pero es necesaria por el nivel de corrupción que hay. Yo, con todos sus riesgos, aquí lo hemos comentado, el hecho de que los jueces, magistrados, ministros, incluso ya puedan llegar a sus cargos por la vía del voto popular, pues abre una ventana o si no un gran portón para que pues esté la corrupción, el crimen organizado, la corrupción empresarial, política, etcétera, porque bueno, pues, evidentemente así como ocurre en los municipios, donde el crimen organizado coloca a sus piezas en las alcaldías, pues así también es posible que casi está cantado, ¿no? Más que cantado, que va a ocurrir con la elección de los funcionarios del Poder Judicial. Eso es un gran riesgo. La verdad es que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado. Yo creo que se tomó esta decisión sin diques de contención para evitar el dinero sucio del crimen. Es decir, esto que causó risa en Estados Unidos, de que pues, las cartas de recomendación de los vecinos para ver si son probos o no los aspirantes a un cargo en el Poder Judicial, pues mira, la verdad es que puede ser un método interesante que se estructuren como una suerte de contralorías sociales, Pues sí. región por región, para, pues sí, auditar a los aspirantes y por lo menos tenerlos muy bien vigilados de sus relaciones, su patrimonio, etcétera, etcétera, porque de eso va a depender pues, cierta pulcritud y veracidad y honestidad de esta gente que va a estar en esos puestos y que, bueno, se van a encargar de dictar las sentencias no solamente a criminales, sino a personas que cometen cualquier delito. Es muy importante que la sociedad participe en esto, pero hay que recordar que hace ya algún tiempo se hizo una propuesta, recuerdo que platiqué esto con el doctor Edgardo Buscaglia, cuando le hizo la propuesta a Ricardo Monreal de que había que hacer auditorías no solamente a los políticos, es decir, este modelo se podría aplicar también a estos aspirantes al Poder Judicial, es decir, que la sociedad juzgue, que la sociedad audite a sus candidatos a puestos de elección popular para que no se
se cuelen digamos, los candidatos del crimen organizado. Y la respuesta de Ricardo Monreal fue: no, ¿cómo crees? Estás loco, no le podemos dar tanto poder a la sociedad. Entonces, pues todavía hay resistencias para esto, de tal suerte que mientras no haya transparencia y se le dé más capacidad a la sociedad de participar en estas revisiones, pues la verdad es que el riesgo pues sigue ahí latente y bastante alto. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿alguna parte de este proceso de reformas, no solo la judicial, sino las reformas constitucionales que vuelven inimpugnables las decisiones tomadas en el Congreso referentes a reformas constitucionales, te preocupa o te parece pues que corresponde al peso electoral conseguido en las urnas? Bueno, hubo una intentona, ¿no? De cambiar el primer artículo de la Constitución que Sí. refiere a la plena defensa de los derechos humanos. Obviamente eso me preocupó muchísimo, porque al final de cuentas es resultado de toda la construcción de la cultura de derechos humanos que se ha llevado a cabo a lo largo de este país con muchas luchas y defensa y acompañamiento y también procesos judiciales, no solamente en México, sino llevados a la Corte Interamericana de Estados Unidos, pero por fortuna, como ha ocurrido en otras ocasiones con Morena, se corrigió a tiempo. Lo que me preocupa es algo que tú mencionabas y que estoy plenamente de acuerdo, ¿no? La preocupación central es si estamos asistiendo con estos procesos a una revolución pacífica, a una transformación de fondo del sistema político mexicano, de estructuras económicas y sociales viciadas por el interés, causantes de una enorme desigualdad en este país, o estamos presenciando una construcción, sí, de un proceso de pleno autoritarismo, y aunque mis palabras recuerden mucho de lo que la oposición a este gobierno ha dicho a lo largo desde el inicio del gobierno de López Obrador, este proceso autoritario que nos recuerda al hegemónico PRI de otro tiempo, ¿no? Sí, sí es una preocupación, pero hay también que entender algo que es determinante, ¿no? Además de las reformas fundamentales que se encaminaron desde el 5 de febrero, ya trazando el camino del segundo piso de la cuarta transformación, hay una preocupación de la que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, ¿no? Estos golpes de Estado blando, este lawfare que sin duda se llevó a cabo en distintos países con la complicidad de grupos indudablemente de poder fáctico vinculados al crimen organizado, vinculados al poder económico, vinculados a los grupos conservadores con muchos intereses incrustados en el poder político y que en México llevaron a cabo y han seguido llevando a cabo diferentes intentonas de seguir adelante, ¿no? Yo solamente recuerdo una casi anecdótica, el intento de acallar la mañanera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, detrás de todo esto también está la lucha, obviamente en términos jurídicos, por no sufrir estos reveses que lamentablemente llevaron pues a la destitución de figuras como Dilma Rousseff en el Brasil. Bien, gracias, Víctor. Daniel Izárraga, ¿qué te parece positivo, qué negativo, qué te alienta o qué te preocupa de las reformas constitucionales, no solo la relacionada con la elección popular de juzgadores, sino también estas otras modificaciones constitucionales que se están impulsando y que volverían inimpugnables las decisiones de las cámaras referentes a reformas constitucionales? Daniel. Mira, a mí lo que me ha inquietado es que las reformas constitucionales que hemos visto, concretamente a partir de la judicial, me parecen apresuradas
y después, cuando se van aprobando las secundarias o las leyes secundarias, más o menos vamos a ir entendiendo, estamos entendiendo de qué va la cosa. Es decir, no hay, me parece, una certeza exacta del momento en que se vota, con toda seguridad hacia dónde, sobre todo cómo se van a aterrizar esos cambios. Me parece que eso genera desasosiego en algunas partes, incertidumbre, y lejos de alimentar a lo que queda de la oposición en este país, bueno, en México, pues también me parece que no es adecuado porque no está suficientemente informando el gobierno, Morena, la 4T, exactamente hacia dónde va, cuál es el siguiente paso, porque a veces no está claro. El tema del control constitucional, mira, a mí lo que me inquieta es que en este momento, por ejemplo, hablando de esto, entiendo lo que están tratando de hacer con la Corte a raíz de los amparos que admitieron contra la reforma judicial, pero lo que no me da claro entonces, ¿quién va a controlar entonces ahora el Congreso? Es decir, si en algún momento X, en 10 años, en 20 años, yo qué sé, el Congreso hace alguna cosa o algún tipo de modificación que contradiga la propia Constitución, entonces, ¿quién le va a decir algo al Congreso? Es decir, si esto es un proyecto para el futuro, se tiene que tener una estructura mucho más fuerte como Estado para que esos contrapesos y esos controles se tengan de alguna manera. Entonces, y en el caso de la reforma judicial, bueno, a mí lo que me inquieta un poco esto de la elección es que yo no sé no sé cómo lo vayan a hacer, pero me parece que una persona que no haya sido juez de distrito, hablo a nivel federal, pueda ser magistrado federal. Es decir, no puedes correr antes de aprender a caminar. Entonces, si eligen a magistrados que nunca han sido jueces, pues yo no sé si allá hay un desfase importante que quizá deban de tener en cuenta. Bien, Daniel, gracias. Ricardo Ravelo, dentro de lo que estamos viendo, queda siempre el factor político. Estamos en el primer mes de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Lo que vas viendo te alienta, te desalienta, encuentras factores interesantes o preocupantes. No, yo creo que todavía es muy temprano para hacer un juicio sobre la presidenta. Yo creo que pues ella está en este momento pues terminando o va a empezar, digamos, a terminar pues, eso que llaman el segundo piso, la verdad que me parece un disparate. Va a concluir el primer piso, porque López Obrador dejó un tiradero, obras inconclusas, una política antimafia verdaderamente totalmente descompuesta, con resultados que ya tenemos en Sinaloa, grupos criminales impunes, pues bueno, yo creo que primero tiene que ordenar la casa por el desaseo que le dejó López Obrador. Yo creo que a partir del tercer año en adelante, pues empezará el proyecto del segundo piso. Esto no es el segundo piso. Es alentador porque más allá, digo, ella tiene su propio estilo. Ella lo dijo, no somos iguales, o sea, hablaba de la forma de gobernar de López Obrador y la de ella, no, son seres distintos, estilos diferentes, formas diferentes, de tal suerte que yo creo que ella va a poner orden, porque ella es una mujer ordenada, y ese orden de adentro se reflejará afuera. Quizá pronto empezaremos a ver un cambio, porque no va a seguir a pie juntillas el guión López Obrador. López Obrador era la rijosidad, la confrontación en las mañaneras. Ella va a informar y sí, pues sí, a veces toca algunos puntos ahí sensibles, pero yo creo que ella va a ir poco a poco trazando su ruta, y es positivo esto que pues, se está dando ahorita con el tema hay un cambio, sí, ligero se ve de la política criminal, genera confianza que ya el Estado se esté haciendo presente, por lo menos en Sinaloa,
no en todo el país, porque este Estado ausente, esta ausencia de Estado parecía el Estado cómplice. Es decir, estar ausente es parte de la complicidad, no de la incapacidad del Estado. Es decir, hago el vacío de Estado por complicidad, no por incapacidad. Entonces, me parece que ya estar presente y actuando, pues hay una diferencia bastante notoria. La presidenta, digamos, tenemos que ir entendiendo cuál va a ser su política. Ella tiene que cumplir con esta transformación, pero pienso que, bueno, primero tiene que concluir el primer piso, porque el primer piso no está terminado. No hay refinería todavía que esté produciendo lo que dijo López Obrador, que íbamos a ser ya autosuficientes en la producción de gasolina. El AIFA, bueno, pues ya tiene un cierto nivel en manejo de carga, pero bueno, las rutas de acceso, pues es imposible ir ahí. Hay muchos otros, el Tren Maya inconcluso, entre otras obras que pues la verdad es que López Obrador se dedicó a construir un proyecto político para seguir en el poder, pero las obras quedaron pendientes, muchas cosas pendientes. Creo que yo lo que puedo reconocer a López Obrador es que lo que mejor le ha funcionado es el tema de los programas sociales. Con todo, bueno, están en entredicho también por el tema de la corrupción, porque hay becas que no se aplican, porque, bueno, se las han robado o las cobran otras gentes, etcétera. Eso se tiene que auditar, porque es un hoyo, un agujero negro, quizá más grande que el de Segalmex, ¿no? Que dicen que ya se está más o menos aclarando. Pero creo que Segalmex va a desaparecer, o por lo menos le van a cambiar el nombre, pero obviamente con problemas de corrupción que no se están atendiendo debidamente, ¿no? Porque continúan, se siguen descubriendo más hechos, pero entre otras cosas, yo diría, pues inicia bien Claudia, yo creo que hay que tener confianza, es muy prematuro para poder juzgar, pues un mes de gobierno, vamos a darle el beneficio de la duda todavía. Muy bien, Ricardo, gracias. Voy a hacerle a cada cual una pregunta relacionada con sus actividades recientes para dar paso luego al postrecito. Víctor Ronquillo, tu novela que tuve el honor de acompañarte en la presentación, Guerra en la Frontera. A partir de ella te pregunto, ¿cómo estás viendo la actitud de Estados Unidos hacia México? ¿Crees que se fortalecen las posibilidades de una intervención o invasión de algunos segmentos de Estados Unidos hacia México con motivo del crimen organizado? Mira, más que empezaré por México, ¿no? No hay duda de que vemos eventos que corresponderían a una estrategia de desestabilización evidente, ¿no? Y vemos cómo personajes como Marco Cortés se han cansado de hablar de la realidad del narcoterrorismo y de propiciar una posible intervención que no sería necesariamente armada, ¿no? Sino que sería con acciones de inteligencia, con la persecución a personajes claves que perpetran el terrorismo y sus efectos en Estados Unidos por, como lo han dicho los republicanos y los demócratas, bueno, políticos republicanos y políticos demócratas, que generan muerte en Estados Unidos y que por eso pueden ser considerados terroristas, ¿no? Me parece que hay una estrategia evidente desde hace ya algunos años en donde el siguiente paso después de la guerra del narco es esta posible intervención, similar a lo que ocurre o lo que ocurrió en países como Irak, como ocurre en Medio Oriente en muchas ocasiones, con la participación y la ejecución sumaria, brutal y terrible por parte de las agencias de seguridad de Estados Unidos de integrantes de grupos como Bin Laden, ¿no? O sea, recordemos la ejecución de Bin Laden, que fue eso, fue una ejecución. Entonces, sí creo que esto es algo que nos debe preocupar
Y por otra parte, creo que además de la evidencia clara, que lo he dicho en otras ocasiones, habría que preguntarse cómo, más allá de la historia Netflix y de la versión del Pentágono y de toda esta información y de toda esta tergiversación de los hechos, había que preguntarse cómo es que los narcos y estos personajes son instrumentalizados, usados, utilizados por esos intereses oscuros que revelan un ejercicio de neocolonialismo. Bien, Víctor, gracias. Daniel Izárraga, periodista reconocido en materia de investigación. El periodismo de investigación en México actualmente, Daniel, para usar esa frase, ¿goza de cabal salud o por el contrario, cada vez es más difícil el ahondar, el abordar, el investigar temas relevantes? Y por otra parte, ¿qué tanto es en este momento político lo que la sociedad puede esperar de ese periodismo de investigación, Daniel? Mira, no puedo hablar mucho de cómo están las postulaciones de México, porque aquí se otorga el premio latinoamericano a la mejor investigación del año, y este año me toca ser jurado, entonces no puedo hablar mucho. Pero lo que te puedo decir es que sí goza de cabal salud. Mira, por ejemplo, cuando empecé a venir a este tipo de conferencias, que este año cumple 15 años, hace muchísimos años, cuando recién empezaba, pues normalmente solamente veníamos 3 mexicanos, que es Ignacio Rodríguez Reina, Jancito Rodríguez Munguía y yo. Y un poco después se unió, años después, Raúl Olmos, que venía de la AM en ese entonces, de la AM de León. Pero solamente veíamos pasar los golpes, ¿no? O sea, veíamos pasar el premio, las metodologías, las técnicas, y digamos que México era un invitado. Ahora han cambiado tantas las cosas para el periodismo mexicano de investigación que en cuanto se empiezan a conocer los trabajos, se empieza a preguntar qué trae México, porque ya hemos ganado. En este momento te puedo decir que hay 3 o 4 trabajos que seguramente van a estar entre los 10 finalistas. Y Daniel, el periodismo de investigación, ¿cómo impacta a la sociedad? ¿Realmente ayuda a construir conciencia? Yo a veces cuando la gente me dice, ayúdanos a difundir tal cosa, a veces les digo, si no hay organización social y lucha y participación, el periodismo no es que esté para ayudar, porque el periodismo no puede suplir la conciencia y la lucha y la organización de la gente. ¿Qué tanto ayuda? Yo creo que eso es fundamental lo que dices, ¿no? El periodismo de investigación, no vas a hacer la revolución con una pluma en la mano, ni vas a cambiar al sistema con la pluma en la mano. El tema con esto es que, mira, en este momento, justo en este momento, yo creo que a nivel mundial, no solamente en México, se está pasando por una etapa, no sé si decirlo de crisis, pero sí por lo menos de cambio, que todavía me parece que no se encuentran las respuestas. Es decir, hablemos de lo ideal y lo que venía pasando hasta hace algunos años, cuando alguien en el mundo publicaba, o en un sistema democrático ideal, se publicaba una gran investigación que tocaba un tema muy fuerte, la maquinaria democrática se echa a andar y recompone lo que está mal. Es decir, por ejemplo, el gran ejemplo del periodismo de investigación, cuando nació en Estados Unidos, el modelo que nació con el Watergate. Lo que está pasando y recientemente es que, a pesar de que hay mucha calidad, no pasa nada. Y esto no tiene nada que ver con la línea de los medios. Esto sucede con gobiernos de izquierda, de derecha, de centro derecha, de extrema derecha, de ecologistas, de socialdemocracia. Estamos hablando de todo el mundo. Algo está pasando que la máquina no funciona. Entonces, lo que nos está obligando es a replantearnos desde el periodismo de investigación cómo llegar mejor a las nuevas audiencias y atenderlas y escucharlas para tener un proceso de transformación. No hay respuesta todavía y no sé cuándo vamos a salir de esto, pero en eso estamos. Gracias, Daniel. Ricardo Ravelo, has dicho de esa versión que hay
de que el cártel Jalisco Nueva Generación habría sido el más beneficiado el sexenio pasado, y ahora estamos escuchando esas versiones de que en alianza con los Chapitos podría fortalecer su hegemonía. Ricardo, ¿cómo explicar eso en función de que García Harfuch sufrió un gravísimo intento de asesinato, un atentado terrible que fue adjudicado en su momento al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Sería incongruente que hoy hubiera una alianza, o a esos niveles a veces esas cosas no necesariamente marcan el futuro de esas relaciones, Ricardo? No, bueno, lo que pasa es que hay que tomar en cuenta algo importante. Es decir, la paz social nunca va a depender del Estado mexicano. Va a depender de cómo se asocien, cómo negocien los grupos criminales. Lo otro es verdaderamente una fantasía. Es decir, si no hay arreglos entre grupos criminales, pues el Estado no tiene capacidad, no ha mostrado capacidad de poder poner orden en el territorio. De tal suerte que, bueno, pues sí hubo un atentado contra García Harfuch de una ala del cártel de Jalisco, pero luego le dieron entrada a la Ciudad de México. Es decir, entiendo que hubo una suerte de negociación. Esto que llaman el combate al crimen en la Ciudad de México, que tanto pregonan, pues en realidad se trató de un acuerdo. De esa manera, más o menos, controlaron la situación, que hoy muestran como un éxito de García Harfuch, pero todo es negociación, no hay combate. Es decir, no hay ningún policía en el mundo que pueda decir: yo combatí el narcotráfico, combatí el crimen por una política antimafia muy férrea, si no es por la negociación. Es decir, forzosamente tiene que haber negociación con grupos criminales. Lo que pasa es que eso nunca lo van a decir, todavía no lo dicen. En otros países, por ejemplo, se ha legislado para que los grupos criminales o ciertos empresarios ligados a tareas criminales se metan al carril legal, y el Estado les da garantías. Es decir, oye, pues tus capitales ilegales se pueden volver legales, pero pásate de este lado, ¿no? Es decir, esa legislación elástica en México no existe todavía. La negociación, es decir, cómo te convenzo de que te pases al carril de la legalidad. De tal suerte que, bueno, pues lo que hay ahora es negociación. Lamentablemente, la negociación ha existido siempre, pero no para bien del país, sino por corrupción. Es decir, García Luna, un caso, Adrián Carrera Fuentes en otra etapa, militares en tareas de seguridad también han negociado por corrupción, no por pacificación del país. Esa era la tarea que antes hacía la Dirección Federal de Seguridad, la DIF, entre otros. Pero hoy, digamos que sigue habiendo negociación, pero no es abierta, es subterránea. ¿Sí? Todo ocurre en lo oscurito. Pacifico Sinaloa, y bueno, se me enciende Guerrero, luego Pacifico Guerrero, se me enciende Tamaulipas. Entonces, bueno, es un tema en el que yo creo que hace falta establecer una verdadera política antimafia, donde pues nunca va a estar fuera la negociación. Es más, yo creo que si eso implicaría o implicara la pacificación del país, pues bienvenida a la negociación, porque también es parte de la política. No es solo combate, no es solo armas, no solo balas o balazos, también es negociación. Y yo creo que, bueno, si se hace una política integral contra el lavado de dinero, contra la narcopolítica, contra los grupos criminales y contra las estructuras oligárquicas que están detrás de los cárteles, yo creo que se puede llegar a un buen puerto. Pero coincido con lo que inicialmente dijo Daniel Lizárraga. Es un proyecto no de meses, sino de años. Pero si se sientan las bases de una política antimafia sólida, yo creo que pues a lo mejor en 30, 40 años este país puede volver a decir, volver a pregonar el gobierno que hay paz social.
Bien, Ricardo, gracias. A la audiencia le invitamos a que nos acompañe terminando esta mesa. Tenemos un resumen de noticias recientes con mi compañera Alex Fernanda, así es que acompáñenos. Tenemos el momentito, un minutito cada cual, por favor, de postrecito para lo que deseen. Víctor Ronquillo, por favor. Bueno, pues la verdad de las cosas es que yo los quiero invitar a la presentación de un libro que se llama Los niños del 73. Es muy interesante porque es la memoria, crónicas de lo que vivieron quienes eran niños cuando el golpe Allende, ¿no? Es muy interesante, es un libro que se distribuye en México y bueno, lo vamos a presentar ahí en la librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Viene una de las editoras y creo que resulta interesante porque al final de cuentas, cómo esa niñez fue mutilada, fragmentada, y cómo también ocurrió que algunas de quienes vivieron esos años, pues muy jóvenes, ¿no? Siendo niños, no se percataron de lo que ocurrió hasta que tuvieron oportunidad de por distintas razones salir de Chile y encontrarse pues con la información de lo que ocurría, ¿no? Es una memoria muy rica y es una forma diferente, desde una perspectiva distinta, de mirar lo ocurrido con el golpe de Estado del primer gobierno socialista elegido democráticamente en nuestro continente. Bien, Víctor, muchas gracias. Daniel Izárraga, pues el postrecito sirve para comentarios, invitaciones o en tu caso, envidias madrileñas que quieras compartir. Claro. Esas ahora no, porque voy a salir a la marcha, ¿no es cierto? Ah, bueno. Es lo Qué que bueno. hace para ir a los bares en Madrid, pero no, ya no estoy ni en edad ni en tiempo para eso. Pero lo que sí me gustaría decir es que he estado conversando y me parece interesante con algunos colegas españoles, hombres y mujeres, y percibo, aunque digo, la verdad es que tampoco los desvela lo que pasa en México, pero sí me parece general, percibo un sabor de boca amargo del el hecho de que se esté permitiendo que el gobierno haya facilitado con las leyes como están actualmente, que personajes como Felipe Calderón y Peña Nieto estén escondidos en Madrid. Y digo escondidos porque ellos mismos dicen que les ha sido muy difícil ubicarlos donde están. Y mira que estoy hablando de periodistas de investigación, ¿eh? Entonces, pero yo espero que tarde o temprano, ¿no? Aquí un poco echándoles el fogón, se muevan para que nos empiecen a dar mucho más información, pero sí percibo ya un ánimo de los periodistas, al menos con los que yo he conversado, de empezar a olisquear el asunto. Bien, Daniel, gracias. Ricardo Ravelo, minutito para cerrar esta mesa con un postrecito, por favor. Le sugiero a Daniel Lizárraga que salga a caminar ahorita y por ahí por la Gran Vía, antes de la Puerta de Alcalá, seguramente encontrará un buen bar donde hay buen servicio, ¿no? O sea, pero dice que ya no está en edad, no, Ricardo, bueno, y que ya no, y que no. no, ¿Le creemos o no le creemos? no le creemos, no le creemos. Pues no le creemos. No. Así Ahorita es que termine el programa se va a salir, vas a ver. Qué bueno. Bueno, pues, Víctor, Daniel, perdón, sí. Perdón, Sí, adelante, Ricardo. Julio. No, adelante, Ricardo. Yo, pues, quiero cerrar esta parte, pues, convocando al público. Te digo, falta tiempo, pero voy a presentar El Amo de Jalisco. Tú tuviste el honor de hacerlo hace 2 semanas en la FIL del Zócalo. Siempre mi agradecimiento por ello. Lo vamos a presentar el 21 de noviembre en Jalapa, Veracruz, y el 22 en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, pues invitar al público para que asista y pues nos acompañen en este debate sobre el tema de Jalisco, el reflejo del país, Jalisco, un caso emblemático de narcopolítica que por desgracia se está repitiendo en muchos estados de la República, Julio. Pues Ricardo, Daniel, Víctor, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias por esta ocasión. Hasta luego. Gusto en verte, Daniel. Estés bien, pásala bien en Madrid.
Buena noche en Madrid, Daniel. Bien claro. Buenas tardes en México, buenas noches en Madrid. Bye.